a leer Romanos capítulo 15, versículo 4. ¿Ya está listo? Dice así, porque las cosas que se escribieron antes, diga antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Amén. Puede tomar su lugar. Esperanza es expectativa, o sea que esperemos algo del Señor. Y aquí este verso nos dice que lo que se escribió antes, ¿sabe qué es lo que se escribió antes? En el Antiguo Testamento. Lo que se escribió antes era para nuestra enseñanza de hoy, de ahora. Usted puede ver su Biblia, puede ver Antiguo y Nuevo Testamento. Usted dice, no, pues es que lo que el Antiguo Testamento sí ya pasó. Ahorita es el Nuevo Testamento. Quiero decirle que para Dios la Biblia es una sola. Solamente hay un testamento para el Señor. No hay dos testamentos. Es un plan desde un principio que tenía para nosotros. Amén. Entonces, ahora sí vamos a ir al versículo. Acompáñenme a Éxodo capítulo 17. Esa es una historia que muchos ya es muy conocida. Éxodo capítulo 17. Vamos a leer del versículo 8 al 16. ¿Ya está listo? Dice así, mire, ponga mucha atención por favor. Entonces vino Amalek, diga Amalek, y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando las bajaba, su mano prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza, diga firmeza, hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto, oiga, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Diga, de debajo del cielo. No se olvide de eso. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amén. Mire, yo le pedí a un joven, Adrián, ¿cuántos conocen a Adrián? Él me va a ayudar a leer unos textos porque son algunos textos, pero me gusta la voz de Adrián, es un joven, un muchacho puesto, es serio, mírelo, pero tiene una voz muy bonita y sabe leer, sabe buscar rápido de la escritura, entonces yo necesitaba a alguien así, con sus cualidades. Amén. Y véalo bien porque dentro de no mucho aquí va a estar también predicando la palabra. Amén. Muy bien. El capítulo 17 que nos dice, bueno, es la historia de Israel. Acababa de salir Israel de Egipto, había atravesado el Mar Rojo. Pasaron al desierto, ya habían muerto los jinetes con el faraón, ya había pasado esa grande prueba. Y ellos acamparon en un lugar llamado Refidim. ¿Qué significa Refidim? Bueno, Refidim significa descanso. ¿Qué significa Refidim? Una pregunta, si ellos acamparon en el descanso, ¿qué estaban haciendo? Estaban descansando, ¿verdad? Obviamente. Ellos acamparon en descanso. ¿Por qué? ¿Y qué significaba que estaban descansando? Bueno, Dios les había hecho una promesa. Éxodo 33:14, Adrián. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amén. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y la palabra presencia en hebreo tiene dos significados. Es la palabra panim. La palabra panim significa rostro. En hebreo es la misma palabra que significa rostro. Entonces, mi rostro irá contigo y te daré descanso. Y yo quiero hacerles una pregunta. ¿Dios está preocupado por algo? ¿Dios está cargado con algo? ¿Sí o no?
Dios está tenso por algo. Si usted puede verle el rostro a Dios, ¿sabe qué es lo que va a ver? Descanso, porque en Él hay paz. En su rostro, no, en el cielo no hay ninguna dificultad, no hay ningún problema en su presencia. Entonces, significa descanso. Y cuando Dios manifiesta su rostro, manifiesta su carácter. Y nosotros todos los mexicanos somos iguales. Cuando nos va mal, ¿en dónde lo manifestamos? Cuando algo va mal, todos somos iguales. Si está todo bien, hasta nos brilla los ojos, ¿verdad? Y cuando todo va mal, la cara lo dice todo. Pues cuando Dios se manifiesta, su rostro se manifiesta, está manifestando su carácter. Entonces en Él hay descanso. Amén. Y entonces, bueno, ellos partieron, Éxodo 10, Números 10:33, Adrián. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándole lugar de descanso. Amén. Durante 40 años iban, Dios les daba lugar en descanso, de lugar en descanso, de lugar en descanso. Pero el arca de Dios iba adelantada por 3 días, porque Dios siempre está adelantado. Amén. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Dios siempre va adelante, está preparándonos un lugar de descanso. O sea, lo que usted está pasando ahorita, Dios ya lo pasó. Dios ya lo vio y Dios decidió poner un descanso. Y si usted está viviendo ahorita una dificultad, créame que es pasajera, porque Dios le va a dar un descanso. Porque su rostro, cuando su rostro se manifiesta, manifiesta paz, manifiesta descanso. No se preocupe, Él no va a descansar hasta encontrar un lugar de descanso. Y dice que el arca y los levitas caminaban y caminaban y caminaban hasta que encontraban un lugar de descanso. Y cuando encontraban el lugar de descanso, ya el pueblo caminaba y hasta que encontraban el arca, y encontraban el arca ya establecida. Ya encontraban ya el campamento y nada más tenían que estar alrededor. Ellos llevaban la presencia de Dios. Lo que distinguía a Israel no eran guapos, no eran altos, no tenían el ojo verde. Lo que distinguía a Israel de todo lo demás es que ellos eran el pueblo de la presencia. Ellos tenían la presencia de Dios. Eso era lo que distinguía al pueblo. Ellos acampaban alrededor de la presencia. ¿Usted ha sentido la presencia de Dios? Y ellos acamparon en Refidim, que significa descanso. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Cuando ellos estaban descansando, los atacó el enemigo. Los atacó Amalek. Y a mí me enseñaron que cuando uno está bien con Dios, cuando uno está en la presencia de Dios, no me va a pasar nada, todo está tranquilo, todo está bien. Pero a ellos los atacó cuando estaban descansando. ¿A usted le ha picado algún zancudo cuando está dormido? Se despierta uno todo ronchado, ¿verdad? ¿Y cómo me atacó? Yo estaba descansando. Así los atacó Amalek. Pero ¿quién era Amalek? Vamos a profundizar en esto. Yo quiero que me ponga mucha atención. Yo veo que me están poniendo atención, hermano. Se siente bien. Pero por favor, póngame más atención, porque esto es muy importante. ¿Quién era Amalek? Amalek era los habitantes del valle. Era un pueblo nómada. ¿Qué es un pueblo nómada? ¿Que anda en qué, Adrián? Que anden en un lugar en otro. Muy bien, ellos andan de un lugar en otro. Ellos no tenían raíces, no tenían herencia y no tenían descanso. ¿Quién era Amalek? Génesis 36:12. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Amalek era el nieto de Esaú. Según la descendencia, era el nieto de Esaú. ¿Y quién fue Esaú? ¿Qué hizo Esaú? Era el hijo que rechazó la herencia. ¿Y Israel, quién era? Era el hijo. A ver, Esaú rechazó la herencia y Jacob tomó la herencia. Era el pueblo de Dios, porque por ley le tocaba
a Esaú y la vendió ¿por cuánto? Por un plato de lentejas. No la quiso. Entonces, ahora están aquí frente a frente los que recibieron la herencia contra los que rechazaron la herencia. Fíjese, porque Amalek era nieto de Esaú. Era una persona, pero esa persona hizo un pueblo y tenía el nombre de esa persona. Ellos rechazaron la herencia y ahora ven a los que les tocó la herencia y qué cree que sintieron cuando vieron eso. Que por ley les correspondía a ellos, pero como su abuelo la rechazó, entonces ellos se enojaron y los vieron. Entonces Éxodo 17:16 lo acabamos de leer. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amén. ¿Qué hizo Amalek? ¿Qué fue lo que hizo? Dice que se levantó contra el trono de Jehová. Ellos querían robarse el arca de Dios. ¿Y qué había dentro del arca? Estaban las tablas de la ley. Querían usurpar la ley. ¿Qué más había en el arca? La vara de Aarón que reverdeció. La vara, ¿sabe qué significa vara? Significa gobierno y significa autoridad. Y ellos querían usurpar la autoridad, querían robarse el arca. No nada más la querían robar. Deuteronomio 25:17-19. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos los enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Posdata, no lo olvides. Este Amalek dice que atacó a los débiles, a los cansados, atacó por la retaguardia, dice que no eran muy valientes. Ellos siempre atacaban por atrás, por la espalda. Y a mí me sorprende algo, que en el Nuevo Testamento cuando cuando Pablo habla de la armadura de Dios, ¿sabe el único lugar donde no hay protección? ¿En dónde es? En la espalda. O sea que el enemigo lo sabe. El único lugar que no hay protección es en la espalda. ¿Y por qué no hay protección en la espalda? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué no hay protección en la espalda si es una armadura? ¿Sabe por qué? Porque el otro guerrero protege sus espaldas de su compañero. A ver, pregúntale al que está a su lado, ¿tú proteges mis espaldas? Estamos hablando de guerreros. Amén. Entonces este pueblo, Dios se enojó mucho, mucho se enojó y dijo, vas a ver cómo te va a ir. De generación en generación te la voy a hacer. Pero acuérdese que dijo, de generación en generación, y raeré de todo a Amalek, de debajo del cielo. ¿Qué quiere decir esto? Físicamente. Pero tendrá guerra de generación en generación. Entonces, ¿cómo pues? O sea, ¿va a raer o no va a raer? Lo que quiere decir es de que esto es una guerra espiritual. O sea, terminó. En el libro de Esther, él terminó completamente con Amalek y toda su descendencia. Pero la guerra continuó. Y continúa hasta el día de hoy. Él sigue atacando a los débiles. Él sigue atacando, ¿sabe quién? A los niños. Yo por eso le dije a un niño que me ayudara. Para que también el enemigo sepa que los niños también son poderosos en Dios. Y él se roba a los niños. Él les roba la paz, les roba la comunión con Dios. ¿Sabe que la tecnología es una buena arma del enemigo? Todos los muchachitos ahorita están con su celular bien clavados. Todos. Y eso está robándole la atención. Los niños no quieren venir a la iglesia, no quieren aprender un instrumento. Mire, yo no me siento tan viejo. Usted me ve con canas aquí. Pero en mis tiempos, cuando yo quería aprender a tocar, que todavía estoy aprendiendo, pero cuando yo quería aprender, yo le digo a Pepe que los jóvenes de mi edad llorábamos por una oportunidad
que nos dieran chance. Y pastor, usted no va a dejar mentir, también el pastor estuvo en un grupo de alabanza y yo me acuerdo que llorábamos porque nos dieran chance, ni siquiera nos daban chance de ir a los ensayos. Yo me frustraba. Y hoy, hermano, se hace invitaciones y clases de instrumento. Y ¿sabe cuántos a veces se inscriben? Un montón, sí, porque sí se inscriben varios. Pero de ese puño, y eso es triste. Es triste porque ahorita ya los tiempos están cambiando. Este espíritu se encarga de robar las cosas que por herencia nos pertenecen. Y va de generación en generación. Y este 2020 es una nueva década. ¿Sí sabía eso? Esta es otra generación. Y tenemos que hacer guerra, porque si le hacemos guerra en esta generación, va a volver para reclamar a la siguiente generación. Y si la siguiente generación lo destruye, va a volver para reclamar a la siguiente. Por eso no se debe de relajar. Por eso esta lucha es constante. Es día tras día. Y la nueva generación son nuestros hijos y son nuestras hijas. Esas son las generaciones que vienen. Por eso yo me acuerdo que siempre mi papá me decía, ora por tus hijos. Y yo ni novia tenía. Ora por tus hijos, para que Dios dé su camino. Y yo, pues dame chance de siquiera por lo menos tener novia. Y yo le decía, y él decía, no, ora por tus hijos y por tus nietos. Y yo ahora lo entiendo. Porque es una lucha constante y el enemigo vino para robar, matar y destruir. Pero ¿qué dice Efesios 6:12? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Lo que quiere decir es de que físicamente fue destruido, pero espiritualmente anda vivito y anda coleando. Y se anda infiltrando. Y anda robando. Amén. Pero aquí la pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Usted qué debe hacer ante esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos luchar contra este espíritu? ¿Lo vamos a agarrar a bibliazos o qué vamos a hacer? ¿Qué hizo Moisés? Le dice a un joven que convoque gente de guerra para pelear contra Amalek. Le dice un joven. Y le dice un joven que se llamaba Oseas. Entonces, ¿sabe qué significa Oseas? Jehová salvará. Entonces Moisés dijo, no. Para pelear contra este espíritu tiene que ser ahora, y le cambió el nombre. Números 13:16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Num, le puso Moisés el nombre de Josué. Josué significa Jehová salva ahora. ¿Sí sabía eso? Que no se llamaba Josué, se llamaba Oseas. Y fíjese cómo todo tiene un significado. Entonces a este joven le encargó pelear contra Amalek. Dijo, reúnete, hombres valientes. ¿Sí hay valientes aquí? Amén. ¿Cuántos valientes hay? Esos son los que Dios necesita para pelear. Pero Josué era joven. A veces los jóvenes le quieren dar todo a los adultos. También los jóvenes tienen que ser guerreros. Número 2. Moisés no entró en batalla directa, sino que se apartó a la cumbre del collado con la vara de Dios en su mano. Yo aquí traje, bueno, obviamente no es una vara, ¿verdad? Pero vamos a simbolizar que esto es una vara. Pero vamos a simbolizar que esto es una vara. Y la vara de Dios la llevaba Moisés, ¿dónde? En su mano, y se apartó lejos de la batalla. Póngame atención. ¿Qué significa la vara? ¿Qué dijimos que significa la vara? Autoridad. Y en especialmente la vara en un jefe de una tribu están escritos los testimonios de la tribu en una vara. Si usted va a las Amazonas y tiene alguna oportunidad de ir al Perú y ve algunas tribus indígenas por allá, algunas tribus de esas, usted va con el jefe del clan, con el jefe de esa tribu, y usted va a ver que casi siempre tienen una vara. Y en especialmente una vara de un hombre judío, en especialmente la cabeza de un clan,
tenía cosas escritas en la vara. Tenía los testimonios, cómo Dios lo sacó del agua, cómo Dios lo rescató de Egipto, cómo Dios, de las plagas, todo eso tenía Moisés en la vara. Por eso era la vara de Dios y por eso era la vara del testimonio. Amén. No se olvide de eso. Es la vara del testimonio, porque Moisés tenía escrito todo lo que Dios había hecho en el pueblo de Israel. Cómo Dios lo salvó de las moscas, cómo Dios lo salvó del granizo con fuego. Todo eso venía escrito en la vara de Dios. Por eso significa autoridad. Salmos 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Por qué David dijo que tu vara y tu callado me infunden aliento? Porque la vara, si tiene testimonios, eso influye aliento. ¿O a poco los testimonios no nos dan aliento? ¿Cómo Dios libra del cáncer a unas personas? Hermano, yo fui sanado del cáncer. Hermano, fui liberado del alcoholismo. ¿Cuántos han sido liberados de eso? Fui liberado de las drogas, fui liberado de eso. ¿A poco esos testimonios no nos dan aliento? Amén. Esos testimonios son los que nos levantan la fe y nos dicen, si Dios lo hizo antes, lo puede hacer ahora. Si Dios lo hizo con un hermano, lo puede hacer conmigo. Eso es lo que significa la vara de Dios. Número 3, Moisés no subió solo. Lo acompañaba Aarón y Hur. Aarón era la tribu de Leví. Eran los sacerdotes. Eran los levitas los que ministraban a Jehová y los únicos que podían adorar a Dios. ¿Y sabe eso? Levitas eran los únicos que entraban a adorar al Señor en el tabernáculo. Y Aarón era de la tribu de Leví. Y Hur era de la tribu de Judá. Y Judá significa alabanza. Judá significa alabanza. No se olvide. Número 4. Cuando el líder espiritual se cansó de levantar sus manos, pusieron una roca debajo de él para que se sentara. Y Aarón y Hur le ayudaron a levantar sus manos. Yo quiero recrear ¿me deja recrearlo, este pasaje? Yo le voy a pedir al pastor que venga. Él es Moisés. Mi hermano Reyes, de una vez. Mi hermano Reyes va a ser Aarón. Fíjese bien cómo está esto. Moisés, el líder espiritual. Hur y Aarón. Y Moisés dice que levantaba sus manos con la vara de Dios en sus manos. Y después de un rato se cansó. Y Aarón es el levita. Los levitas eran los que adoraban, y él estaba orando porque era el intercesor por el pueblo. Los levitas intercedían el pecado del pueblo. ¿Y cómo estaba orando? Con las manos levantadas también. Señor, te adoramos. Amén. Aarón estaba intercediendo porque eso hacían los levitas. ¿Los levitas qué hacían? Intercedían, adoraban, entraban a ministrar al Señor. Era una unción. Y por aquel lado estaba Hur. Y Hur era de la tribu de, significa, ¿y qué hacen los que alaban? Pues sí, ¿verdad? Se gozan. A ver, un grito de júbilo. Una alabanza de guerra así. A ver, un grito de júbilo. A ver, ustedes, un grito de júbilo. Más o menos. Entonces estaba Hur alabando a Dios. Aarón estaba, Señor, te adoramos, tú eres santo, Señor, Rey del universo, tú nos has sacado, Señor, aquí, acá y allá, y Señor, ayúdanos, intercede, y Señor. ¿Y cómo estaba Hur? Hecho a la mar, los carros, así como ahorita usted que estaba alabando hace ratito que yo estaba cantando, ¿verdad? Y se me fue la voz. Fíjese que para pelear contra este espíritu tenemos que tener una unción de búsqueda, Señor, de oración, de intercesión, pero también un espíritu de alabanza. Y dice que Moisés alzaba las manos, pero sus manos se cansaron. Y pusieron debajo de él, ¿qué pusieron?
Dice que pusieron una roca y le ayudaron con sus manos porque sus manos se cansaban. A ver, ayúdenle a levantar sus manos. Porque cuando bajaba sus manos, ¿qué pasaba? Israel iba perdiendo. Levantar las manos, ¿qué significa levantar las manos? Señor, tú estás arriba, yo estoy aquí abajo, yo me rindo ante ti. Eso es lo que significa levantar las manos. No significa otra cosa. Y cuando uno baja las manos, ¿qué pasa? Señor, yo puedo solo, no te necesito. Pero cuando uno las vuelve a subir, Señor, ayúdame. O no levanta las manos cuando anda en una necesidad de esas marca Acme. ¿Sí? Para pelear contra... ¿y sobre qué lo sentaron? ¿Y qué es la roca? ¿No le dan ganas de aplaudir al Señor por esto? Para pelear contra un espíritu así, hay que estar apoyados sobre la roca que es Cristo, con las manos levantadas, con la autoridad de Dios en la mano, con un espíritu de adoración y con un espíritu de alabanza. Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo cuando estaban encarcelados? O estaban, ayúdame. Ellos estaban alabando. Gracias, hermanos. Un aplauso fuerte a mis hermanos. Amén. Número 5. Oh, fíjese, aquí viene esto. Número 5. Ya terminada la batalla, después de haber derrotado al enemigo, dice que Moisés levantó un altar. Porque después de cada batalla, después de la tormenta, ¿qué dice? Viene la calma. Y después de una tormenta, ¿usted levanta un altar de agradecimiento al Señor o la vida sigue? ¿Qué deberíamos de hacer? Agradecer al Señor. Entonces él levantó un altar y le puso por nombre Jehová Nisí, que significa Jehová es mi bandera. Eso es lo que significa Jehová Nisí. ¿Qué significa una bandera? ¿Qué es lo que significa para nosotros ver una bandera? Yo no sé, a lo mejor usted se emociona o tal vez no. Cuando ve la bandera de México levantarse en los Juegos Olímpicos o tal vez en el Mundial, ¿verdad? Aunque casi no gane, pero de todas maneras, al ver la bandera de México ahí no le da, o la bandera de Venezuela, no le da así como que no se le estremece la piel de ver su patria ahí. O cuando dicen México y que quién sabe qué, y que los mexicanos hicieron esto, y que un mexicano fue a la luna, y que uno no gana nada, ¿verdad? Pero no se siente así como que dice uno, o sea, un mexicano, un compatriota que ganó el Oscar, o que ganó esto, o que un mexicano hizo aquí, hizo allá, o que un mexicano fue el que inventó la televisión, o algo de nuestra patria. ¿Qué siente usted cuando mencionan su patria? O cuando va a otro país, el pastor está en otros países que ve la bandera de México por ahí, ¿y qué siente? Se siente orgullo, ¿no? Quiero decirle que la bandera de Dios es para los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces, la bandera significa una nación. Somos la nación del Señor, y cuando vea a su hermano o a su hermana, dígale, tú eres de mi nación, tú eres de mi propio país, que estamos venciendo al enemigo. Amén. Dígale otra vez, tú eres de mi nación. Sí, porque luego allá afuera, sí, yo conozco gente de ahí, de su nación, dando mal testimonio. Todos somos de la misma nación. Todos somos de la misma nación que levantamos la misma bandera y adoramos al mismo Dios. ¿O usted adora a otro Dios? Y Moisés ganó la batalla. Y Amalek fue derrotado. Fue vencido, pero no desapareció. No desapareció. Fue derrotado nada más. Y vuelve a mencionarlo la Biblia en el libro de los Jueces con Gedeón. Ahí vuelven a mencionar los amalecitas. Yo pensé que con Moisés ya lo habían derrotado, ya no iba a aparecer más. Con todo lo que hicimos ahorita y toda la recreación, yo pensé que no, pero vuelve a aparecer los amalecitas. Jueces 6:3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado
subían los madianitas y amalcenitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Este espíritu no nada más ataca por la espalda, sino que oprime y destruye el fruto de sus manos. Jueces 6:4. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. ¿Qué dice que destruían el fruto? Ni siquiera se lo robaban, lo destruían. Usted ha llegado de alguna quincena de su trabajo y su sueldo, llega a la casa y de repente, o nada más me ha pasado a mí. ¿Y dónde quedó ese dinero? Un enemigo lo está robando. O una de dos, o somos malos administradores, o hay algo que nos está robando las bendiciones que Dios nos está dando. Y aquí menciona que los amalecitas se unieron con otro pueblo que se llamaba, ¿cómo? Los madianitas, y oprimían al pueblo. Y Dios levantó a Gedeón y sus 300 guerreros y derrotaron a los madianitas. No dice amalecitas, dice madianitas. ¿Y dónde quedaron los amalecitas? No los extinguieron, nomás los derrotaron. La Biblia menciona otra vez a los amalecitas en el libro con David. Primera de Samuel 30:1 y 2. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Toma cautivos a las mujeres, toma cautivos a los niños y a los ancianos. No los mata, pero los toma cautivos. Aquí en esta historia, si usted lee todo el capítulo 30 y el 29, vamos a ver una guerra que David y sus hombres tuvo contra los filisteos. En lo que ellos fueron a pelear contra los filisteos, los de Amalek llegaron por atrás, invadieron el campamento y tomaron todo lo que había ahí, incluso sus mujeres y sus niños. Tal vez usted no se dé cuenta, tal vez estemos tan ocupados en el trabajo, aquí y allá, pero no nos damos cuenta que a lo mejor nuestros hijos están siendo cautivos por algo y que necesita guerreros para pelear contra ese espíritu, porque ese espíritu no viene de frente, usted no lo va a ver, ese espíritu va a llegar por atrás, cuando menos se lo espere y cuando usted esté relajado, descansando, es cuando ataca. Por eso el diablo no duerme. Y nosotros también deberíamos, no es que no duerma, ¿verdad? Pero deberíamos que aún en el sueño velar y orar. ¿Para qué? Para no entrar en tentación y para no ser atacados por este espíritu que destruye el fruto. Lo que usted ha hecho con tantas fuerzas, el espíritu lo destruye. Roba a las mujeres. Siempre el sexo femenino ha sido tan atacado todo el tiempo. De hecho, hasta la palabra femenina es un ataque. ¿Y sabe lo que significa femenina? Es una palabra etimológica grecolatina que significa la que tiene menos fe. Eso significa femenina. Y masculina es el que tiene más fe. Masculino es el que tiene más fe. Eso es en latín. Y de ahí se sacaron las palabras. Y ahorita no, sexo masculino y femenino. Y hasta en eso son atacadas. Y son oprimidas. Y son dejadas. Y las vemos esforzadas ahí, madres solteras muchas veces, echándole ahí por sus hijos, solas, oprimidas todo el tiempo, atacadas por hombres lujuriosos afuera, por tantas cosas, que es lo que Amalek está haciendo. Por eso usted ve tanta muerte de mujeres, tanto feminicidio que le llaman, tanto niño drogadicto, tanto muchacho que anda por allá robando. Y yo digo, ¿dónde están los papás? ¿Dónde están? Este enemigo oprime a los niños, oprime a las familias. ¿Pero qué hizo David? 1 Samuel 30:6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén.
¿Qué hizo? Se fortaleció en Jehová su Dios, ¿para qué? Para pelear contra Amalek. Y aún así peleó, lo destruyó, David dice que les arrebató, se las aplicó pues. Cuando Amalek estaba descansando, llegó David y atacó su campamento, le quitó a las mujeres que les habían robado, hizo matadera de amalecitas y les quitó botín. Eso es lo que deberíamos hacer, quitarle al enemigo lo que nos ha robado. No nada más agacharnos, hacer guerra. ¿Cómo podemos hacer guerra? Lo vimos ahorita. Pero aún así, escaparon 400 amalecitas. 1 Samuel 30:17. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Se fija que de todas maneras no los acabó. Usted mata una cucaracha y ¿qué es lo que dicen? Hay otras 10 que usted no está viendo. Siempre, siempre va a haber algo que escape. Siempre. Ahora lo podemos ver con Saúl. Y aquí los que han leído esta parte, ¿qué fue lo que de Dios, por medio de la voz de Samuel, le hizo una encomienda a Saúl? ¿Qué fue lo que le dijo? Que matara a Amalek, ¿sí o no? Eso lo leemos en todo el capítulo de 1 de Samuel 15. Dios le ordena a Saúl acabar con los amalecitas. Dice, y no dejarás vivo a nadie, hasta los bebés, mujeres, hombres, animales, cucarachitas, piojos. No dejarás vivo a nadie, ni tomarás nada de ellos, porque ya le había llegado su hora a Amalek. Fíjese desde cuándo, desde Moisés hasta Saúl, todavía estaba el pueblo de Amalek y no les habían hecho nada. Dios quería un exterminio de eso. Les había llegado su hora. Pero ¿qué hizo Saúl? Desobedeció y fue desechado. Y él mantuvo vivo al rey. O sea, hizo matadera de gente, pero al rey lo mantuvo vivo. Y si era el primero que debía haberse muerto, ese rey se llamaba Agag. Y también tomó lo mejor de su ganado. Ahora, yo me voy a hacer yo siempre me he hecho una pregunta, y yo creo que también usted, a lo mejor no. Pero yo decía, bueno, ¿por qué Dios hasta los niños quiso matar? ¿Por qué hasta los pequeñitos, hasta los de brazo, hasta los de pecho? Dice, no dejes vivo a nadie. ¿Pero por qué? Yo decía, eso a mí se me hace un poquito, ¿por qué a los niños? ¿Y se sabe por qué? Porque esos niños iban a crecer con el mismo espíritu de maldad. Y para usted arrancar una hierba mala, ¿qué tiene que hacer? Desde la raíz. Dios no mira lo que miramos nosotros. Estos versículos muchos se lo ponen para atacar y decir que Dios es un genocida y que no respeta a la humanidad que Él creó. Ese es el versículo preferido de muchos. Pero Dios ve lo espiritual y lo que adelante puede pasar. Por eso dijo, hasta los niños, porque un día van a crecer y esos van a ser tus enemigos otra vez. Por eso. ¿Y pero por qué los animales? ¿Por qué las vacas? ¿Por qué las ovejas? ¿Por qué los perros? ¿Por qué? Y yo mucho me pregunté, ¿por qué los animales? ¿Qué culpa tienen pues los pobres gallos? ¿Y sabe por qué? Leyendo un poquito de esto, algunos rabinos judíos señalan y algunos historiadores señalan que los amalecitas eran hechiceros de alto nivel, que ellos tenían el poder de convertirse en animales. ¿Se ha ido para Suchitlán? ¿Qué es lo que cuentan los famosos estos nahuales, no? A mí cada rato me asustaban allá con eso, pero decían que eran unas personas que se convertían en unos cuervos, pájaros, que tenían ese poder. Es una leyenda, pero muchos dicen que los han visto. Entonces aquí dicen que los amalecitas tenían el poder de convertirse en animales. Y a Dios nada se le escapa.
Imagínense que uno de ellos se haya convertido en algún perro y al rato pasa toda la guerra y se vuelven a desconvertir. Y por eso dijo Dios hasta los animales. Qué interesante, ¿no? Eso yo no me la sabía. Porque dije, pues qué culpa tienen los animales, no que los animales vayan a hacer guerra contra Israel, no. Era porque posiblemente pudieran convertirse en algún animal y después volvieran a hacer guerra. Por eso siempre hay que cortar las cosas de raíz, no deje las cosas a medias, córtelas desde abajo. Pero Saúl consintió, dice que consintió al pueblo y fue desechado. Samuel, el viejito Samuel, dice que cortó en pedacitos a Agag, el rey, lo despedazó. Y esto repercutió hasta la muerte de Saúl. ¿Cómo murió Saúl? Dice que en aquellos días había guerra contra los filisteos, los cuales los filisteos ganaban la batalla. Mataron a los hijos de Saúl, entre ellos Jonatán, el amigo, muy amigo de David. Y dice que un joven le dio la noticia al rey, ¿verdad? De cómo había perdido la batalla Israel, de cómo Saúl había sido muerto. Y fíjese bien, 2 Samuel 1, del 5 al 7. Y dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿Cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: Casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y yo le dije: heme aquí. ¿Quién era? Un joven que le dio la noticia. ¿Se lo digo ahorita? No, mejor se lo digo más ratito. Ese joven era una malecita. Ahora, repita conmigo esto. Lo que Dios te dice que mates y no lo haces, eso te matará a ti. Otra vez, lo que Dios te dice que mates y no lo haces, eso te matará a ti. Saúl perdonó a muchos amalecitas, no cumplió con el deber. ¿Y quién fue lo que lo mató? Un joven amalecita. Los detalles pequeñitos de la Biblia son los que más importan. Y eso lo mató a Saúl, una amalecita. Y David mata a este joven, 2 Samuel 1, 13 al 15. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿De dónde eres tú? Y él respondió: Yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar a un ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: Ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Ese era un joven amalecita. Del mismo que Dios le dijo a Saúl que aniquilara y no lo aniquiló, y este muchacho lo mató. Y David mató a ese joven. Y yo otra vez me preguntaba cada rato, bueno, ¿qué culpa tenía este joven, pues? Si nada más le dio la noticia. Hizo lo que Saúl le dijo que hiciera. ¿Por qué lo mató David? Yo decía, qué mala onda David, la verdad, nomás porque era rey y lo mató, pues a mí no me parecía eso. Digo, pues ¿por qué pues? Pero ahora lo entiendo, porque era simplemente por haber sido amalecita, porque alguna otra persona hubiera resistido y hubiera agarrado al rey y lo hubiera rescatado, pero este nada más lo mató. Por eso fue destruido, por eso fue muerto. Y ya por último, los amalecitas no son mencionados hasta el libro de Esther. El libro de Esther es la historia de una mujer que se hizo reina y que todo su pueblo judío iba a ser exterminado por una persona llamada Amán, que también era descendiente de Amalek. Y al final dice que Amán fue colgado con la propia horca que él había construido para matar
a todos los judíos. Y fue muerto. Y también sus 10 hijos. Los 10 hijos de Amán fueron muertos. Pero fíjese bien que los mataron a espada. Y más adelantito, la reina pidió que los ahorcaran. Si ya los habían matado, ¿para qué los quería ahorcar? Si usted lee ese versículo, se va a decir, bueno, pues ya estaban muertos. O usted mataría, vamos a poner alguna cucaracha, un alacrán, lo mata, y ya que esté muerto le echa insecticida. Bueno, yo he visto que algunas mujeres lo que hacen, ¿verdad? No, nunca he entendido por qué. Ya que está todo muerto el animal le... Pero ¿de qué caso tiene echarle insecticida a un animal que ya está muerto? O agarrarlo o agarrar a patadas a una víbora, ya está muerta, sin cabeza. Pero ¿por qué aquí Esther pidió que colgaran a esos 10 hijos de Amán? ¿Sabe por qué? Porque el enemigo, aparte de ser derrotado, tiene que ser exhibido. No se conforme nada más con vencer al enemigo. Exhíbalo. ¿Sabe cómo fue la manera en que nuestro Señor Jesucristo venció la muerte? Resucitando. Y a la vez, ¿qué pasó? La exhibió. ¿Sabía que usted y yo podemos hacer eso? Podemos exhibir al enemigo después de haberlo derrotado, todo lo que nos robó, todo lo que ha hecho en nuestras vidas, cómo nos ha robado años, cómo nos ha robado la felicidad, cómo nos ha robado la economía, nuestras familias. Este espíritu es un espíritu de Satanás, es un espíritu demoníaco que se encarga de robarnos, de matar a los débiles. Cuando usted está más débil es cuando ese espíritu ataca. Por eso usted fortalezca su espíritu como David, como lo hizo David. Enseña a sus hijos, así como este joven, a leer la palabra, a estudiar la Biblia. Enséñalos a orar. Enséñalos a hacer guerra espiritual. No nada más se agarre reprendiendo y de que yo... No. Haga lo que hizo Moisés. Interceda con un espíritu de adoración y un espíritu de alabanza. Siéntese, si usted está cansado, siéntese como sobre la roca que es Jesucristo, con autoridad que es la vara de Dios.